Muy buenas tardes, sean bienvenidos jóvenes estudiantes de Universidad Rural, específicamente del curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. Estamos en la semana número 7. Antes de dar inicio, me presento con ustedes. Mi nombre es Patricia Caño. En este momento, yo les voy a estar dando acompañamiento y seguimiento en cuanto a la introducción, en cuanto a la aplicación del curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada. Si ustedes en algún momento desean establecer esa comunicación, déjenme comentarles que está nuestro correo electrónico, que es fg144@urural.edu.gt. Esa es la forma de poder establecer comunicación, sugerencias, dudas, todo lo relacionado en cuanto al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, pues estamos para apoyarles con todo gusto. Y como yo les decía, pues yo les voy a estar acompañando durante este proceso. Así que el día de hoy, pues tenemos la bendición de poder estar trabajando lo que es la semana número 7, por lo que damos inicio con nuestro presente objetivo. El objetivo de clase del día de hoy es entender la influencia de los factores endógenos y exógenos en la psicología social. Antes de poder abordar el objetivo, es sumamente importante que recordemos nuestro tema. El tema es psicología social. Necesitamos saber qué es la psicología social. Dentro de ella están inmersos o relacionados o tienen conexión los famosos factores endógenos como exógenos. Entonces, es acá en donde ya se puede complementar nuestro presente objetivo. La idea es poder entender esta influencia, por qué de los factores dentro de la psicología social. Para ello, iniciamos con lo que viene a ser la psicología social. Recordemos que la psicología social estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. La psicología social investiga las organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamientos de los individuos en grupo, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. Algo muy importante, la psicología social se encuentra, o la psicología social podemos ver que está dentro de la rama dentro de la famosa psicología. Y es acá en donde nosotros tenemos que ver que tanto la psicología como la psicología social tienen una gran conexión, porque es una rama dentro de la psicología, o sea que la psicología social es parte de una psicología. El objetivo de la psicología social, como bien lo dice en una parte del párrafo de nuestra presente diapositiva, la idea es investigar las organizaciones sociales, investigar al individuo, la forma en que el individuo, en que el ser humano establece esos patrones de conducta, esos patrones de comportamiento dentro de cada uno de los subgrupos, los roles que van a desempeñar cada uno de ellos y todas aquellas situaciones que van a influir dentro de su conducta. Ahí vamos con la psicología social. La psicología social también podemos ver que es un estudio de las peculiaridades del comportamiento. Entonces acá en este párrafo
En esta parte nos podemos dar cuenta de que ya estudia específicamente las peculiaridades del comportamiento, cómo el individuo se comporta dentro de una sociedad, cómo es su comportamiento dentro de los diferentes grupos sociales que existen. También la psicología social resuelve o toma o tiene de gran importancia la resolución de conflictos. Entonces nos podemos dar cuenta que la psicología social no solo es el comportamiento del ser humano dentro de los diferentes grupos sociales, sino que la resolución a esos conflictos. ¿Qué respuesta poderle dar? Estudia la adaptabilidad psicológica, o sea, viene a estudiar el comportamiento del ser humano, de la persona, del porqué de algún trastorno, del porqué del comportamiento hacia esa manera. Entonces nos damos cuenta que la psicología social abarca lejos de poder ver el entorno o la persona, sino que realmente todos aquellos factores. Y para ello, nosotros nos podemos dar cuenta con la psicología del derecho. Miren, dentro de la rama de la psicología vemos que se encuentra inmersa la psicología social. Dentro de esa psicología social se encuentra la psicología del derecho. Se encuentra psicología en el derecho y psicología para el derecho. Cada una de ellas pues tienen algunas diferencias. Puede que tengan alguna conexión la una con la otra, el objetivo sea el mismo, sin embargo, pues la psicología del derecho está centrada en analizar los componentes psicológicos para el funcionamiento del derecho. Vemos que la psicología y la rama del derecho son dos ciencias que se complementan. Porque en algún momento en la rama del derecho, lo jurídico pues viene y toma en cuenta todos estos puntos de legalidad, toma en cuenta las leyes de un país, toma en cuenta, por ejemplo, qué leyes podríamos nosotros hablar. Bueno, derecho a la vida, derecho a la libertad, en cuanto a restitución de derechos, si nos enfocamos niñez y adolescencia, que es una población muy vulnerable. Podríamos hablar de lo que viene a ser maltrato en la mujer o violencia sexual, todos estos tipos de delitos que existen y que para ello es fundamental que la psicología esté inmersa dentro del derecho. Algo muy importante que me llamó la atención en cuanto a la psicología del derecho, nosotros sabemos cuál es el objetivo principal de la psicología en el derecho. No es solo de establecer y ver, bueno, vamos a a rendir un informe al señor juez, porque este informe viene a ser de gran utilidad y en base a eso, pues el juez podrá dar la resolución del caso. Recordemos que la psicología del derecho comprende, en primer lugar, el estudio de la persona, del individuo. La psicología del derecho da todo aquel asesoramiento e intervención eficaz. Esa es la idea, hacer esta parte del derecho de una forma constructiva, que va en pro de lo social. Sabemos muy bien que también la psicología del derecho vela y enfatiza y está enfocada sobre el comportamiento de la persona, del ser humano. No solo es el comportamiento, sino que también le interesa saber, conocer las normas, esas normas legales e institucionales que lo van a regular.
Entonces nos damos cuenta que la psicología, y eso es muy claro en los informes que el profesional va a emitir al señor juez, porque en algún momento el señor juez necesita de otros profesionales, necesita auxiliarse de otras ramas, de otros profesionales en cuanto a este tipo de evaluaciones antes de dar una resolución. Como bien sabemos, la resolución que el juez pueda dar en algún momento no va a ser tal vez la mejor resolución para el acusado, o puede que para el señor juez tampoco, pero va a sobrepesar otro tipo de acciones. Y es aquí en donde la psicología del derecho pues juega este papel muy importante. Ahora vamos con la psicología en el derecho. ¿Qué significa? Que viene a estudiar pues todas aquellas normas jurídicas que implican la realización de diversas conductas. Acá como que ya nosotros vamos profundizando un poquito más en cuanto a lo que tiene que ver las acciones, por ejemplo, de la víctima. En algún momento, por ejemplo, la víctima, bueno, hay instancias correspondientes que le estarán asignando un abogado, o tiene el recurso necesario, bueno, va a contratar los servicios profesionales de un abogado. Ok. Previo a ello, es muy importante saber que ambas partes van a tener pues un profesional en la rama de abogacía para poder defender sus derechos, culpables o inocentes. La idea es que en la psicología, dentro del derecho o en el derecho, lo que pretende es, en este momento, es ver la memoria o indagar un poquito más allá en cuanto a la memoria en el testigo y poder obtener datos verídicos. Por ejemplo, el abogado, para poder llevar a cabo esa escena de crimen, poder recabar los hechos, en algún momento puede que se traslade al lugar donde fueron dados los hechos y empiece a investigar y a ver si el testimonio de su defendido o de la contraparte coinciden, o si hay algún, como dijeran en otro refrán, si le falta alguna patita a la mesa. Entonces ellos van a esa escena, necesitan verificar, constatar, pero también en este caso, si nos vamos a la contraparte, a la parte de la víctima, ¿verdad? Que el Estado tiene mayor intervención en este momento, lo que necesita el señor juez y lo que proporciona la psicología es que obtiene datos verídicos, datos a través, bueno, y eso lo podemos, bueno, el profesional en psicología, a través de los diferentes instrumentos que va utilizando, las diferentes pruebas que va realizando, con la persona, pues puede dar a conocer si hay cuestiones de algún trastorno, algún desequilibrio, por qué fue de los hechos, o sea, una razón fundamental para ello. Otra parte de la psicología en el derecho también está datos concretos. No son rumores, no son, por ejemplo, intuición. Yo sé que en algún momento esta parte de la intuición es buena, pero acá no podemos jugar con la intuición, porque recuerden que estamos en la rama del derecho, se está velando, se está restituyendo un derecho, o en otro momento pues se está llevando a cabalidad un proceso penal, o sea, del porqué de los hechos. Entonces, en la psicología también, en este momento, en cuanto a las partes, recuerde que también analiza la parte emocional de la persona. Es ver el impulso, del porqué del impulso, o sea, el porqué esta parte emocional, qué fue lo que le hizo tomar este tipo de decisiones, por qué se dio. La psicología en el derecho también, por ejemplo, si se analiza al paciente, a la víctima o a ambos, porque necesitamos obtener un resultado, el señor juez necesita, antes de dar una resolución, antes de seguir esta parte de las leyes, necesita saber ese resultado. Necesitamos saber del porqué del componente emocional.
del porqué de la toma de decisión. Recuerde que una toma de decisión puede ser para, ahí sí que con el hecho de asesinar a otra persona, el hecho de poder matar a alguien más, como algo tan sencillo, la forma y la práctica o de una pensión alimenticia. Entonces, son partes fundamentales y es acá en donde nosotros nos damos cuenta de la psicología en el derecho, del porqué, de la importancia, del por qué el señor juez hace un requerimiento y es tan puntual para decir, necesitamos un diagnóstico verídico, eficaz. Necesitamos conclusiones que me digan realmente la situación emocional para yo poder dictaminar una resolución correcta en cuanto a esta situación, en cuanto a este caso. Y acá vamos con la psicología para el derecho. La psicología para el derecho vemos que está convertida en una ciencia auxiliar del derecho. O sea que la psicología es una ciencia auxiliar. O sea, el derecho necesita de la psicología. El señor juez necesita del profesional en psicología para poder dar una resolución a determinado caso. En el establecimiento de la verdad de los hechos. En base al derecho, el abogado, bueno, da consulta según el artículo tal, si la pensión alimenticia, del porqué de la parte de situación emocional y que todo lo que viene del porqué del maltrato hacia la mujer, física, psicológica, etcétera. Porque el profesional en psicología va a brindar, va a rendir un informe. Si se confirma un trastorno, o algo más, o simplemente pues no hay ningún factor emocional o que diga, bueno, el informe sí, definitivamente necesitamos bajarle la condena porque pues lo hizo en un momento no consciente o la persona es una persona esquizofrénica, lamentablemente dejó de tomar el medicamento y todo se salió de control. O sea, muchas cosas pueden pasar durante ese transcurso y para ello pues está la psicología para el derecho, verdad de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? La imputabilidad en cuanto a este delito, la interpretación de las conductas, o sea, cuál fue la conducta, por ejemplo, si en algún momento se tiene que dictar sentencia hacia una mujer por el delito en cuanto a el haber asesinado a sus hijos o a su niño recién nacido, había un trauma, algo postraumático después del posparto, o había otro tipo de problema antes de, y qué fue lo que lo desencadenó. Entonces, para ello, pues el señor juez necesita auxiliarse de la psicología en el derecho. Como lo vemos acá en nuestra presentación, es muy clara en decirnos cómo esta ciencia se convierte en una ciencia auxiliar para el derecho, para poder dar pues ese dictamen final y el señor juez pueda sobrepesar y dar la resolución conveniente al caso. En eso estamos prácticamente en cuanto a la psicología para el derecho. Algo muy importante que también es bueno ver pues comentarlo, que también en la psicología para el derecho hace ver como auxiliar qué es lo que necesita el derecho. Necesita saber, conocer cómo funciona la mente de la persona emocionalmente está bien en tiempo y en espacio, según lo dicen los instrumentos de los cuales el profesional se aboca en dado momento, por ejemplo, el CIE-10, el DSM-5, ¿verdad? Los más actualizados. También la psicología en el derecho permite comprender esos procesos intensos y de una u otra forma ir negociando. La psicología permite en el derecho entender la mente en las relaciones de la familia, cómo funciona el individuo en su entorno familiar, las relaciones familiares, cómo se encuentran. O sea, no podemos pretender, no podemos obligar a querer
a una persona, tampoco al poder inhibir algunas conductas familiares, necesitamos, o sea, del por qué. El profesional va, evalúa, realiza, utiliza los instrumentos necesarios y le hace ver a través del informe al señor juez. ¿Cómo es la memoria del, por ejemplo, en este caso también necesita saber, o es fundamental saberlo, cómo es la memoria del testigo? ¿Qué tipo de testigo tenemos? ¿Será el testigo correcto o en algún momento quiere ser parte de hacia la otra contraparte? O sea, aquí pueden haber muchas cosas. Es acá en donde la psicología interviene con el derecho. Y así podemos ir viendo en cuanto a datos exactos, datos puntuales que solo la psicología se los puede dar a la rama del derecho. Algo muy importante, la psicología para el derecho, en este caso, la psicología va a actuar como un auxiliar del derecho. Uno. Dos, también recordemos que cuando necesitamos información, pues es información precisa, veraz, sobre los fines, sobre las estrategias o incluso el hecho de poder interpretar los hechos relativos o ciertos casos específicos. También la psicología para el derecho hace ver la conducta humana aplicada en cuanto a la resolución de conflictos. O sea, ya vamos la negociación. Se da este breve análisis hacia el señor juez, se rinde, se tiene como una prueba testimonial. Lejos de ello, también es analizada hasta qué punto realmente tales relaciones pueden lograrse o pueden regular pues ese sistema judicial. La abogacía, la rama del derecho, se encarga así que de todo lo penal, de dar justicia. Pero antes de dar justicia, antes de dar una sentencia, necesita poder conocer las conductas. La conducta tanto de ambas partes, porque ahí es aquí en donde se va a dar pues una resolución final. Y así podemos ver cómo la psicología en el derecho, la psicología del derecho, como la psicología para el derecho. Al final, pues es una rama, es una ciencia auxiliar. Por ejemplo, vamos a ver un breve ejemplo en cuanto a esta situación. En la predicción de futuras conductas al momento de conceder permisos carcelarios o libertad provisional, pues al incorporar a la persona en el mismo ámbito social en el que se realizó las conductas delictivas, se le expone a los mismos estímulos que le pudieron impulsar a cometer dichas conductas. Entonces nos damos cuenta de la importancia de ese informe, que en su momento pues poder evitar esa predicción de esas futuras conductas al momento de poder conceder esos permisos carcelarios o como su nombre lo dice, libertad provisional. Si bien nos damos cuenta, por ejemplo, en la rama del derecho y algunos ejemplos con el sistema de justicia, esta parte de jóvenes en conflicto con la ley penal son evaluados, el profesional de psicología rinde un informe, hace ver las conductas del joven, da a conocer la parte emocional, si hay algún desequilibrio o qué es lo que está pasando. A falta de pruebas y de méritos, en algún momento los jóvenes en conflicto con la ley penal en el país de Guatemala podríamos decir que no son juzgados con una sentencia de una persona de mayor de 18 años, sino que aún según la ley, según nuestras leyes, la interpretación guatemalteca, no pueden ser juzgados a una condena. Por lo que en algún momento, cuando no se reúnen las suficientes pruebas con los jóvenes menores de 18 años, es cuando entran en este proceso en jóvenes de conflicto con la ley penal y el juez decide darles una segunda oportunidad.
si no se han recabado las suficientes pruebas, bueno, deben de asistir al programa de Secretaría de Bienestar Social, donde de manera semanal, bueno, esto ya va a ser según el señor juez, va a dictar las medidas, bajo qué medidas él va a estar en esta parte de libertad asistida, en donde una vez a la semana, pues tiene que ir a firmar el joven sus hojas de asistencia, y esta parte no es solo una firma, una asistencia, es donde el joven pues está recibiendo un tratamiento, un plan terapéutico, un plan psicológico, está recibiendo acompañamiento por el área, perdón, de pedagogía, le están dando continuidad a sus estudios académicos. También está el área de trabajo social, que se encarga el hecho de estar acompañándole, fortaleciendo algunos temas, tanto para el joven como para la familia, y gestionando. Ahora, todo va a depender según el recurso, bajo qué situación económica se encuentra. Entonces, son profesionales, es un equipo multidisciplinario que siempre va a estar. Y todos, ¿por qué lo menciono? Sale como parte de este ejemplo, ¿verdad? Entonces es una segunda oportunidad que se le está dando, y aquí donde el joven pues toma la decisión según la sentencia que da el señor juez en cuanto a una libertad asistida, el periodo, qué tipo de avance se tiene, si hay cierta reincidencia, cierta rebeldía en el joven, el hecho de querer cambiar o seguir con esta parte. Entonces, muchos de ellos pues salen en este proceso reintegrados, jóvenes con otro tipo de mentalidad, emprendedores, etcétera. Entonces, lo comento porque ahí se da esta parte de la psicología. Yo sé que es un equipo multidisciplinario, pero la rama de la psicología, el profesional de la psicología, juega un papel muy importante dentro de este proceso del derecho. Factores endógenos. Bueno, es muy importante que nosotros podamos conocer este tipo de factores endógenos. ¿Por qué debemos de conocer tanto lo endógeno como lo exógeno? Sabemos muy bien que los factores endógenos pues vienen en el ser humano, o sea, desde antes de su nacimiento. ¿Qué significa? Que ya lo trae toda una genética, ya es algo que se trae consigo mismo, es algo propio. Nos damos cuenta que se puede controlar de una manera directa y que va a influir en el comportamiento de la persona, del ser humano. También este tipo de factor endógeno se ve que tiene una procedencia interior, y son factibles de poder estimular y de poder controlar. Mientras que el factor exógeno o los factores exógenos que nosotros vemos, pues son parte de todo un entorno, son parte del entorno en el que el individuo se desarrolla. Cuando nosotros vemos esta parte de los factores exógenos, pues podemos ver, podemos observar que es un origen externo, o sea, es algo que está en nuestro alrededor, en el entorno, que son cuestiones que no están a nuestro alcance. No es de que el individuo permita, o que si nosotros hacemos algo ya con eso no va a pasar. No, al contrario, está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, podríamos ver la caída de un meteorito. Creo que ni las personas de la NASA pueden evitar esa parte, porque creo que de una u otra manera, pues la ciencia no iría a abarcar pues ciertos conocimientos. Puede que el meteorito, por ejemplo, ellos vean un punto a lo lejos, vean una bolita de fuego, por ejemplo, y que siempre se mantiene ahí en determinado momento. Sin embargo, en un momento a otro podría caerse, podría desprenderse. Algo muy claro para no ir más allá,
¿Qué pasa con los volcanes? Con el área de los volcanes. Eso está a nuestro alrededor, son parte de nuestro entorno. Más para aquellas personas que viven en lugares que son cercanos a ellos. Por ejemplo, en Antigua Guatemala, sabemos que cuando hizo erupción el volcán hubo grandes pérdidas de personas, de seres humanos. ¿Cuántas familias perdieron la vida? Madres, padres, jóvenes, niños, incluso niños huérfanos. O sea, ¿será que nosotros podíamos evitar que muchos chicos quedaran en orfandad? Podríamos decir sí, porque les avisaron. O otros podríamos decir no, tal vez. Creo que todo lo que está en nuestro entorno, pues lo que viene a ser con red, sabemos que siempre hay un constante monitoreo, que si hay sismo, que si hay eh, algún tipo de huracán, tormenta tropical, o sea, ellos pueden decir, bueno, preparémonos, alertar a la población que nos debemos de preparar porque se acerca una tormenta tropical, una depresión, bueno, por ejemplo, determinado lugar o en un territorio geográfico, por decirlo, fronterizo, sin saber que de un momento a otro, pues puede aumentar esa depresión. De un momento a otro puede causar pues, una gran catástrofe. Entonces son cuestiones que son parte de nuestro entorno y que en el que nosotros vivimos, nos desarrollamos, pero nosotros no podemos detener una tormenta, no podemos detener esta parte de que el volcán pueda hacer erupción. Sí, se dijo, el área de Conred previno en algún momento a la población. Muchos de ellos pensaron que tal vez ese volcán solo estaba ahí porque así se mantenía y que puede que no pasara a mayores, sin saber la gran erupción que venía consigo y todas las pérdidas humanas, materiales que se iban a tener. Entonces son cuestiones que están fuera de nuestro entorno. Entonces son ejemplos muy claros con los factores endógenos como los famosos factores exógenos. Seguimos con los factores endógenos para poder profundizar un poquito más. Nos damos cuenta que este tipo de factores pues nos habla de la genética. En cuanto a la genética, por ejemplo, rasgos que traemos de nuestras descendencias, de nuestros padres. Un claro ejemplo es cuando dentro de un matrimonio, dentro de la unión de dos personas de diferente sexo, conciben un hijo. Y es tal la genética o en este caso los rasgos que uno de los niños pues es idéntico a mamá o es idéntico a papá. O sea, trae toda esa parte genética, lo endógeno. Las hormonas, increíble esta parte endógena en cuanto a las hormonas, porque es algo que ya se tiene, es algo que ya se trae, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, alguna patología. En el caso de los diabéticos, cuando papá, mamá, ambos, o uno de los dos, uno es diabético y la otra pareja o el otro cónyuge tiene problemas del corazón. Entonces, hay probabilidades en que los chicos, en que los niños también adquieran pues ese tipo de enfermedad, ese tipo de situaciones. Entonces, vemos que ahí está presente la parte de hormonas, la parte de la genética. En el caso de las hormonas, podríamos ver un poquito más allá en cuanto a enfermedades, tumores,
cuestiones de cáncer, ya sea cuestiones cáncer de mama, de cervix, otro tipo de tumores hormonales. O sea, el hecho de que una persona en algún momento genere ciertas hormonas, cuando vemos hormonas, estamos hablando dentro de los famosos quistes, poliquistes, miomas, fibromas, como normalmente se le conoce, donde se ve la unión de esta pareja de ambos sexos, de diferentes sexos, perdón, y que pues uno de ellos produce. Y es que es esta parte donde decimos, bueno, y si en cuanto a lo hormonal, en cuanto a las hormonas, ¿quién de los dos pues tiene este problema? La ciencia lo puede decir, usted puede realizar muestras, laboratorios, someterse a infinidad de pruebas y se puede descartar, se puede identificar quién es el que produce más entre papá y mamá, de por qué es que uno de los hijos tiene problemas hormonales, cuestiones de fertilidad, de infertilidad. O sea, acá nosotros nos damos cuenta en esta parte. Circunstanciales, bueno, los factores circunstanciales también se toma en cuenta en este factor endógeno las posibilidades y las mejoras en cuanto al hecho de poder adquirir medicamentos de calidad o buenos o simplemente medicamentos en la parte de una gestación. Por ejemplo, en estas posibilidades de mejoras en cuanto a la medicina. El día de hoy, la ciencia está avanzada. Cómo poder prevenir algunas enfermedades, cómo poder, tal vez ya no prevenir, pero sí tomar algún medicamento que ayude a mantener una salud en la persona, en el individuo. Por ejemplo, personas con diabetes. Sabemos que la enfermedad pues ya no se va a quitar, incluso hay una clasificación de diabéticos. Hay una más, como dijeran las personas grandes, la diabetes es una persona, hay una diabetes más peligrosa, más dañina que la otra. Mientras tanto, hay tratamiento, o sea, es cuestión que la persona pueda cuidarse, pueda tener una vida saludable, una alimentación balanceada, no consumir demasiadas, por ejemplo, azúcar o alimentos que contengan almidón o que contengan demasiada azúcar natural. Por eso dejan en algún momento cierta dieta, a ciertos alimentos restringidos. Entonces, igual las posibilidades de las mejoras en cuanto a una gestación, en la actualidad vemos lo ideal es que la mujer pues empiece a tratar su cuerpo con un año, ¿verdad? Eso se llama planificación familiar. Aparte es el espaciamiento de poder tener familia. Entonces la planificación familiar, tanto hombre como mujer, poder suplementarse, preparar su cuerpo. Lamentablemente en nuestro país no se tiene esa cultura poder preparar el cuerpo y es ahí donde pues, se dan las consecuencias de otro tipo de malformaciones o cuestiones de embarazo. Entonces, lo que vamos en lo circunstancial o en las posibilidades del factor endógeno, o sea, si quiero tener un bebé, pues bueno, debo suplementarme, llevar pues una planificación, una asistencia con el médico especialista que me permita poder guiarme durante este proceso. ¿Queremos gozar de salud? Ok. Tenemos que, si no deseamos participar, asistir, buscar apoyo nutricional, bueno, una dieta balanceada, bajarle un poquito al nivel de azúcar, consumir o hacer los 3 tiempos conforme el día. ¿Qué alimentos está usted consumiendo? Tan práctico. ¿Cuestiones saludables o usted es de las personas que consume comida chatarra? Entonces, son cuestiones tan pequeñas, pero que a la vez son de gran relevancia. Entonces, el factor endógeno es algo interno que usted toma su propia decisión. Factor exógeno podemos ver, acá está, con la alimentación. La alimentación nos dice, bueno, es cierto, es algo que está fuera de alrededor, pero también yo podría ver, bueno, yo quiero estar sana,
deseo tener una vida saludable, ok, también debo de colaborar. La parte geográfica, lo que veíamos, y yo les hablaba hace un momento en cuanto al área, esta parte de la volcanología, la geografía, los volcanes, ríos, todos estos tipos de fenómenos que están fuera de nuestro alcance. Esta parte socioeconómica, enfermedades, como yo les decía, en la actualidad nosotros podemos ver infinidad de enfermedades. Lamentablemente todas son pues de situaciones cáncer de próstata, de mama, cáncer del estómago, de esófago, infinidad de cánceres. Psicológicos, factores endógenos psicológicos también están dentro de, por ejemplo, en este exógeno podemos ver la formación del ser humano, también podemos ver esa parte del desarrollo social, cómo el ser humano pues lleva ese desarrollo dentro de una sociedad, como la capacidad de poder adaptarse. Esa es una característica del ser humano. Entonces ahí podemos ir viendo estos factores. Ya para finalizar, pues voy a tener a bien poderles leer las preguntas de estudio de la semana número 7. Pregunta número 1. ¿Cuál es la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta describir las leyes por las que se rige la convivencia? 2. ¿Cuáles son los factores que vienen, en el ser, incluso antes de su nacimiento? 3. ¿Cuál es la ciencia que nos ayuda a entender la peculiaridad del comportamiento? 4. ¿Cuáles son los factores del entorno en el que la peculiaridad del comportamiento? Ay, perdón. Bueno, mejor voy a retomarlas. 3. ¿Cuál es la ciencia que nos ayuda a entender la peculiaridad del comportamiento? 4. ¿Cuáles son los factores del entorno en el que el individuo se desarrolla? 5. ¿A qué factor pertenece la genética? Estas son las preguntas de estudio de la semana número 7. Agradezco la atención que ustedes me han brindado en su momento. Como les comento, si ustedes desean establecer ese tipo de comunicación, pues está nuestro correo electrónico, están los mensajes del chat en donde también pueden hacerlo. Estamos a la orden. Mi nombre es Patricia Caño. Deseo que tengan una feliz tarde, bueno, casi que noche, porque acá pues ya está oscuro. Entonces, que tengan ustedes una feliz noche. Bendiciones. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Hasta pronto.